doy la bienvenida a Fernando Carrión, él es catedrático, analista. Fernando, gracias por acompañarnos. Analicemos a quienes no votaron ni por Noboa ni por Luisa González. Bueno, no votaron por nadie, porque hay un número importante, menor que en otros procesos, de nulos blancos y también de ausentismo, pero entre los tres suman más del 20%. Buen día. Sí, la verdad es que de los datos que yo estaba revisando, lo que se ve claramente es que hay un 25%, es decir, una cuarta parte, que no tuvo una expresión explícita por algún candidato. Y ese me parece que es un espacio muy grande. Sería muy interesante que esos datos puedan territorializarse, porque el comportamiento territorial de las dos campañas son absolutamente evidentes. Y entonces habría que ver a quién estaría correspondiendo de alguna manera ese electorado que no se pronunció. Ahora, vamos a hablar de la territorialidad, pero primero terminemos con esto porque, digamos, el ausentismo, a lo mejor mucha gente decía, yo voy a votar en la segunda vuelta, ¿para qué voy a ir a la primera? El carnet ni siquiera en plástico. Podría empezar a bajar un poco. Y segundo, ¿los nulos y blancos se pueden realmente decantar por alguna de las dos candidaturas o seguirán así? La tradición en las segundas vueltas es más bien el incremento de los votos blancos y los votos nulos. Pero me da la impresión que en esta campaña, si se sitúa buena parte de la búsqueda de votos en ese sector, podría haber una tendencia a la baja. Pero en general, las segundas vueltas han estado alrededor de 10-12%. Ahora sí, hablemos de la territorialidad, porque claramente el mapa electoral se divide en costa y sierra. Ya hablamos del oriente, pero la costa de Luisa González, la sierra de Daniel Noboa, con una extraña derrota en Imbabura. Bueno, no sé si extraña, pero con una derrota en Imbabura, ya, para no calificarla. Sí, yo creo que esta es una cosa interesante, porque esta es una constante que está viviendo el país, yo diría desde hace mucho tiempo. Si nosotros vemos los mapas electorales del velasquismo, del CFP, del PRE, del roldosismo, etcétera, vamos a darnos cuenta que esas organizaciones políticas estaban ancladas en la costa. Ahora está la Revolución Ciudadana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Hice una comparación de los mapas de la elección de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y las dos de Daniel Noboa. Son exactamente iguales, con una sola diferencia, que se produce en esta primera vuelta, que puede ser que en la segunda cambie. Y es que entra Imbabura y entra Orellana dentro del electorado de la Revolución Ciudadana. El resto es prácticamente igual. Y una cosa que sí es interesante, que es un cambio, es el comportamiento electoral de las circunscripciones territoriales del exterior. Aquí sí se produce un cambio sustancial porque vota mayoritariamente por Noboa. Derrota del correísmo por primera vez en mucho tiempo en el exterior. Exactamente. Entonces, ese territorio sí tiene un comportamiento distinto a lo que había tenido en el pasado. Ahora, lo de Imbabura puede ser, no sé, trabajo de las huestes del correísmo bien hecho en Imbabura, ¿o qué? ¿Cómo se explica? Estuve viendo el comportamiento de los cantones, y es en la provincia de Pichincha, y es muy interesante. Por ejemplo, ahí vemos el mapa, ¿no? En el noroccidente, los cantones del noroccidente votan por Luisa González, es decir, la lógica de la costa. Y los cantones del nororiente, es decir, Cayambe, por ejemplo, de Pedro Moncayo, votan con la lógica de Imbabura. ¿Por qué se produce este cambio en Imbabura? La verdad es que puede ser una influencia de lo que ocurre con las provincias de la costa, pero también puede ser por el incremento de la violencia. Ahora, ¿por qué la costa es tan correísta? Yo creo que hay explicaciones políticas, un poco lo que decía, la tradición populista que ha tenido la costa y que de alguna manera se expresa también en la Revolución Ciudadana. Pero aquí se ha querido hacer una asociación que a mí no me parece tan fácil entre violencia y Luisa González. Si es que eso es así, quiere decir que hoy día las organizaciones criminales tienen mucho más peso político que las estructuras políticas propiamente dichas. Es como una locura pensar eso. Es una locura, claro. Me parece que es una locura. Pero lo que sí puede estar pasando es que ahí hay un debate, que uno de los temas de esta campaña electoral es la seguridad. Y lo que ha ocurrido con el gobierno de Noboa es que no le ha ido bien en la seguridad. Y los lugares donde se expresa con mayor fuerza es en la costa. Entonces puede ser un voto de rechazo a ese tema. Exactamente. Necesito cambiar de rumbo en la seguridad en la costa, en los lugares más afectados por la inseguridad. Puede ser eso, ¿no? Y aquí hay una cosa muy interesante. Daniel Noboa, cuando hace la declaratoria del conflicto armado interno, se va sobre el 80% de aceptación.
Pero ¿qué es lo que ocurre después de eso? Hasta marzo cae bastante la tasa de homicidios y eso es lo que hace que Noboa tenga una aceptación importante. Pero a partir de marzo empieza a subir y en octubre mucho más con la crisis eléctrica. Y llega a enero a tener 25 homicidios por día, que es el número de homicidios mensual más alto de toda la historia del Ecuador. Y entonces yo creo que más bien aquí lo que hay es un rechazo a una política explícita. Por eso yo creo que si Daniel Noboa quiere llegar nuevamente a la presidencia de la República, tendría que plantear una política de seguridad explícita, sobre todo en las zonas más violentas. Estrategia para estos 2 meses. Exactamente, exactamente. ¿Y por qué la sierra, digamos, la costa no vota por un candidato serrano? No hemos visto hace tiempo este fenómeno. Tampoco lo estamos viendo. La sierra vota por un candidato costeño. Sí, sí lo vota. Lazo ganó en Quito, A eso voy. tuvo un buen resultado. Y Noboa está teniendo un gran resultado en la capital. Eso es clarísimo. En la elección con Lenín Moreno, el que gana es Guillermo Lasso de Guayaquil. Ajá. Inmediatamente después viene la muerte cruzada, el que gana es Noboa de Guayaquil. Ajá. Y ahora, bueno, vuelve a ganar Guayaquil, pero también está Luisa González, que es de la costa. Lo que ocurre aquí, yo creo, Milton, es la crisis de la representación política que tiene Quito. Quito está impresionantemente fuera de los discursos, de los debates, de las propuestas sobre el país. Y eso me parece que es un vacío, pero impresionante. Y lo que hemos hablado en algunas ocasiones, Quito no tiene un liderazgo desde hace mucho tiempo, un liderazgo que digas, él es Quito. Exactamente. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, ¿cuál ¿El fue último fue Paco Moncayo? No, el último presidente de la República fue Rodrigo Borja. No, yo digo, el último liderazgo de Quito fue Paco Moncayo. Sí, sin duda, sin duda. El último presidente quiteño fue Rodrigo Borja. Rodrigo Borja, del siglo pasado. Y una cosa interesante con esto de estas elecciones, yo creo que la alcaldía de Augusto Barrera le convirtió a Quito en una ciudad anticorreísta. Por eso es lo que gana Mauricio Rodas después y lo que viene. Y ahora se ratifica eso con el alcalde Pavel Muñoz, que no le va bien, porque saca mucho más votos. Noboa, cuando supondría que si había hecho una buena gestión, aquí le podía endosar los votos a Luisa González, pero eso no ocurre. El que sale ganando aquí es Noboa. Pues un mal trabajo en Quito por parte del alcalde Pavel Muñoz para conseguirle votos a Luisa. Yo creo que es eso, y es mala la gestión. La crisis del metro, que sobre todo al principio le elevó mucho al alcalde Muñoz, pero después se ha caído porque el metro tiene muchos problemas. Claro. Y después las inversiones que ha hecho, la eficiencia de la administración, yo creo que eso le ha sido más bien contrario. Pasa lo mismo o parecido, 56.000 votos de diferencia en Guayaquil a favor de Daniel Noboa. ¿Pasará lo mismo que pasa en Quito? Guayas gana Luisa, Guayaquil gana Noboa. O sea, Noboa gana un par de circunscripciones y gana alto. Y gana un cantón cercano a Guayaquil, como es San Borondón. Pero el caso de San Borondón yo creo que se explica mucho más por el hecho del tipo de población que vive ahí, que es de altos recursos económicos y son afines más bien a la política de Noboa. La derecha, sí. Pero aquí yo creo que también se puede hacer una evaluación que no es del todo favorable para el alcalde Aquiles Álvarez. Bueno, y vámonos al tema urbano-rural. Claramente estamos viendo que en los sectores urbanos del país gana Noboa, en la ruralidad gana González. A mí me parece que esa es una cosa interesante, incluso desde la perspectiva de las encuestas que fracasaron en esta ocasión. Yo creo que no se está haciendo un muestreo sobre las zonas rurales. Y en otros casos no se está incorporando ciertas zonas de altísima violencia donde no pueden entrar los encuestadores. ¿Por qué? Porque ni la policía entra ahí. Entonces eso ha hecho que las encuestas se vengan abajo. Y me da la impresión que el peso que ha tenido la revolución ciudadana en la ruralidad, tanto de la sierra como de la costa, es muy importante. ¿Por qué será? Yo creo que es porque se está trabajando poco en términos de política pública en la ruralidad y hay mucha demanda. De todas maneras, todavía tenemos una población relativamente alta en las zonas rurales que no está concentrada, que es dispersa, y hacer una campaña electoral ahí es muy complicada. Y, por ejemplo, la campaña electoral de Noboa se hizo sobre la base de las nuevas tecnologías. Yo supongo que en la ruralidad no hay una gran entrada de estas tecnologías. Ahora, claro, si las encuestadoras no van y encuestan en la ruralidad, mucho menos se puede hablar de política pública en los sectores rurales, es decir, olvidados. Sí. Ahora, yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo en la campaña electoral el presidente Noboa es su relación con la vicepresidenta.
porque llegó un momento determinado que no sabíamos si teníamos presidente y en otro momento no sabíamos si teníamos candidato. Y esa solución que le dieron, que tuvo muchos problemas jurídicos, tanto en la Corte Constitucional, en los tribunales y probablemente incluso algún rato puede ser que hasta en la Asamblea, hizo que no llegue a ser ni candidato ni presidente. ¿Eso afectaría en su... A mí me parece que sí, a mí me parece que sí, porque además habría que ver, no he visto todavía el voto femenino, porque aquí se fue contra una mujer y probablemente eso también le afectó. ¿Qué tiene que hacer en la segunda vuelta para evitar este problema? Tiene que resolver ese tema. Y a ¿Cómo mí lo resuelve? La ¿Le encarga a Verónica Abad? La vicepresidenta ofreció negociar. ¿Por qué no negocia? Negociar significa que le encargue. Yo supondría... A costa de que no altere todo el país. Exactamente, exactamente. Y me parece que sería la lógica legal, constitucional, etcétera. Y es una acción durante un mes, que él va a necesitar ese mes para dedicarse exclusivamente a la campaña electoral, porque en términos de política pública en un mes no puede hacer mucho. Ahora, Luisa González, ¿será que alcanzó el techo? El techo sería el 48%, lo que obtuvo en el 2023. Le faltan 4 puntos. A Daniel Noboa le faltan 6. Bueno, lo que siempre se dijo, no en el caso de Luisa González, sino del expresidente Correa, es que él ponía un piso muy alto, de alrededor de un 30%, y que el gran problema que él tenía es que tenía un techo más bien bajo. Por eso es que en las segundas vueltas prácticamente desaparecía el expresidente Correa. Pero ahora llega ella en primera vuelta con el 44%. Y entonces ese 6% que le falta, ¿será capaz de romper? Por ejemplo, están haciendo un esfuerzo con Pachacútec, pero me parece que con Pachacútec no va a ser tan fácil como originalmente pensaba. Correa acaba de poner un tuit que creo que es golpe duro para la posibilidad de un acuerdo con Leonidas Díaz. Pero bueno, pero Luisa crece respecto de su primera vuelta 1 millón de votos, Noboa crece respecto de su primera vuelta anterior 2 millones de votos. Es decir, de todas maneras, Noboa saca una votación importantísima. Creo que se desilusionó cuando no ganó en primera vuelta porque seguramente esperaba que las encuestas tengan razón. Pero termina ganando, son 16.000 votos, pero gana. O sea, la votación de Noboa es altísima. Y aquí hay una cosa también del sistema de representación política, Milton. Y es que él acaba de recién de constituir su partido. ADN recién existe. Y logra con un partido recién nacido esa representación en la Asamblea. Que es altísima. Ahora, un tema principal en la Asamblea es que por la composición que está con un bipartidismo absolutamente claro y con 18 que van por otro lado, las restricciones de las funciones principales de la Asamblea se vienen abajo. Por ejemplo, la fiscalización no va a poder ser completa. O sea, no se puede fiscalizar al presidente, no se puede fiscalizar a los ministros. En términos legislativos, no se puede hacer reforma constitucional, no se pueden hacer ciertas leyes. Entonces, aquí viene una discusión que hemos tenido desde el pasado. Si nos conviene hacer la elección de la Asamblea en primera o en segunda vuelta. Que me da con esto. Pero este fue un ensayo, ¿no? Sí, claro. Si lo queremos ver así, este fue un ensayo. Exacto. Este fue un ensayo de que puede haber una tercera vuelta y de que en la segunda vuelta se pueden elegir asambleístas. O sea, es extraño lo que pasó hoy. Entonces yo creo que tiene que seguir estando en las primeras vueltas. Ahora, claro, el gran problema que nosotros tenemos es que en la Asamblea se expresa claramente la existencia de 2 partidos políticos, Partido Social Cristiano en una caída, pero sigue siendo un tercer partido. Y lo más interesante es que las provincias solo logran representarse con 3 asambleístas. Y ellos tienen 64 organizaciones provinciales, es decir, 64 organizaciones provinciales solo ponen 3. En otras palabras, yo creo que aquí hay que hacer una reforma al Código de la Democracia para que sean los partidos nacionales los elementos principales, porque si no tenemos partidos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales, que son 272. Eso es una locura. Gracias, Fernando. Otra visión de los resultados electorales del domingo. Fernando Carrillo, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Milton.